Ya estamos nuevamente en Alepo y nos dirigimos para visitar la ciudadela. Pasamos frente a varios monumentos y fuentes. En esta, por ejemplo, leemos que de Alá son el levante y el poniente. No hay duda de que la jornada es agotadora y así lo entiende Rosa, que aprovecha para dormirse una siestita. Vemos que en plena ciudad se siguen utilizando los burritos como carga. Y al fin llegamos. Sobre una colina de unos 40 metros de altura, el origen de la impresionante ciudadela de Alepo se remonta a la época anterior a la conquista hitita, en el siglo XVI a.C. Se dice que en el siglo IV después de Cristo, el emperador romano Julián el Apóstata visitó la colina para ofrecer un sacrificio a Júpiter. Hasta el siglo X no se conoce muy bien la historia de la ciudadela, pero a partir de entonces fue la residencia de Saif al-Daula, con quien Alepo conoció uno de los mayores períodos de la actividad comercial. Una de las estratagemas que utilizaban para evitar que derribaran la puerta es que la colocaron de costado, como podemos verlo allá arriba. Y a través de estos elementos le tiraban aceite hirviendo. La entrada a la ciudadela es un hermoso ejemplo de la arquitectura militar árabe. En los lados norte y sur se levantan grandes torres por encima del foso que la rodea, que tiene 20 metros de profundidad y 30 de ancho. Y vamos a ingresar a la ciudadela. Una forma decorativa, pero también son ventanas por donde se puede echar aceite hirviendo. Mira, esta dedicatoria que rodea estas dos torres tiene una longitud de 70 metros. Se considera la dedicatoria más larga del mundo grabada en una roca. Esta dedicatoria rodea las dos torres. En el arco de la puerta se encuentran esculpidas unas serpientes entrelazadas que forman una trenza. La herradura y la punta de una flecha. La herradura representa el caballo y la punta de una flecha el caballero. Hay 70 en esta hoja y 70 en la otra hoja. Hay una sola que es de punta de una flecha, está dirigida al revés. Esto quiere decir que había una sola posibilidad que esta fortaleza sea conquistada por la fuerza. Y según los historiadores dicen que esta fortaleza fue varias veces conquistada por engaños o por acuerdos. Pero por la fuerza una sola vez en el año 1400 de nuestra era, en la segunda invasión de los mongoles, y cuando los mongoles realmente mataron a 12.000 alipenios y llenaron este foso el de afuera de cadáveres para poder llegar hasta la muralla.
Accedemos a este primer hall y sobre la puerta vemos la representación de dos leones que sostienen una planta con flores. El león es el símbolo de la fuerza y la planta representa la paz para los ayuitas. Llegaron a la conclusión en el siglo XIII de que la única garantía de la paz es la misma fuerza. Pasamos esta segunda puerta que es de madera y está forrada en hierro. Esta es la denominada Puerta de los Dos Leones. Vemos uno que se encuentra llorando y otro que está sonriente. Marca el resultado de la guerra. Unos lloran y otros ríen. Aquí se encuentra el sarcófago de un santo que representa tanto a los musulmanes como a los cristianos. Se llama Al-Khudr Abu Abbas. Estas son las piedras que utilizaban para las catapultas. Y seguimos recorriendo la ciudadela. Pasamos por unos estrechos pasadizos una construcción antigua de la época bizantina, pero fue usada como una cisterna de agua porque fue bajo el nivel de la fortaleza. Mira, aquí está el nivel de agua, mira, se ve donde estaba el agua. Hay una diferencia entre los historiadores. Algunos dicen que fue usado este sitio, una cárcel, desde la época de Saladino, eso quiere decir desde el siglo XIII o XII, al final del XII. Pero fue usada como una cisterna de agua porque fue bajo el nivel de la fortaleza. salimos nuevamente al exterior y continuamos con el recorrido. Esta iglesia fue convertida en mezquita en el siglo XII. Estas maderas que ustedes ven aquí, lo van a ver mucho, es para amortiguar realmente el choque de los terremotos. El interior es muy austero. Tiene dos columnas, esta con capitel corintio y esta otra con capitel islámico. Dejamos atrás la mezquita para dirigirnos ahora hacia un templo arameo. Estamos frente a un templo arameo. Recordemos que los arameos es un pueblo semítico nómada que habitó la Mesopotamia. Allá vemos un relieve realizado en basalto negro. No se ha encontrado ningún archivo que haga referencia a esta zona, por lo que se sigue investigando. Esta es una madrasa o escuela coránica. Escuela coránica, pero esta mezquita fue varias veces restaurada y renovada. Lo más importante de esta mezquita, este minarete más alto de la fortaleza la usaban como atalaya.
Según la tradición, fue mandada a construir por Santa Elena, la madre de Constantino el Grande. En este patio interior se encuentra la celda de los estudiantes. Y esta es la sala de oraciones que está rodeada por columnas que sujetan una cúpula. Y a través de la mezquita subimos hasta este gran mirador. Y desde aquí podemos admirar una espectacular vista de la ciudad de Alepo. Nos dirigimos ahora hacia el anfiteatro, que en realidad no tiene nada de histórico, ya que fue construido en la década del año 1980. Continuamos el recorrido entre los restos de la parte antigua de la ciudadela para dirigirnos ahora hacia las termas. Y aquí llegamos a las antiguas termas. Esta es la parte vía, que es el fridario. A la entrada o a la salida mejor pueden tomar algo fresco o un té o un café para que el cambio de temperatura del cuerpo no sea brusco y se enferma. Los zapatos los ponen aquí. Y la ropa allá. Utensilios para el baño y el calzado que utilizaban. Este es el tepidarium con temperatura tibia que preparaba al bañista para el agua caliente. Y aquí el caldarium, el baño de agua caliente, que era la sala más luminosa y adornada. Aquí contaban con depósitos de agua llamados labra. Dejamos atrás las termas y nos encaminamos hacia el Palacio Real. Ahora estamos en el Palacio Real de los Ayubidas. Un tipo de arte árabe se llama al-abla. Una piedra negra de basalto negro, claro, y otra puede ser amarilla o blanca. Continuación de piedra negra y otra blanca o amarilla, realmente le llaman al-abla. Y este tipo de cúpula se llama al-mukárabe. Al-mukárabe es una palabra española. Una forma geométrica de la palabra Mahoma es escrita en árabe, que se puede leer de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Vamos ahora a ingresar dentro del palacio. El complejo del Palacio Real y las termas intramuros es obra de Alzahir Ghazi. Ingresamos. Nos encontramos en la sala del trono del Palacio de los Ayubitas. La construcción del palacio representa un avance en la historia de la arquitectura islámica. Normalmente las residencias palaciegas no se construían dentro de las fortalezas, pero la necesidad de seguridad de la época propició la aparición de este nuevo modelo. Al-Aziz Mohammed renovó el palacio, pero fue destruido en gran parte por los mongoles. El techo originalmente tenía 9 cúpulas. El actual, una vez que fue destruido, es de cemento decorado al estilo arabesco,
es semejante al que vimos en el palacio de Hassem, que era de 1749, pero aquel es auténtico, o sea, con madera y estucos. El lugar del trono tiene una gran iluminación por las ventanas de atrás, de manera de que los que entran no pueden ver al califa. Y todavía se conservan algunos de frescos del siglo XV de nuestra era. Mira las paredes que han dejado algo para verlo. Es una matacana que controla una de las 13 puertas por donde entramos. Por aquí se puede echar aceite hirviendo, algo que mata. Agua hirviendo. Mira, ahora esta es la sala del trono que estaba encima de las dos torres de la entrada. Y ahora cuando vamos bajando a través de las dos torres. Bajamos entonces a través de las dos torres y nos dirigimos hacia la gran mezquita omeya. Es la mezquita más grande de toda la ciudad y fue construida en el siglo VIII por el califa omeya Suleimán ibn Abd el-Malek, en el lugar que ocupaba una antigua catedral bizantina. Lo más impresionante son el alminar cuadrado de estilo omeya y el patio central. Del edificio original prácticamente no queda nada. Fue reconstruido por Nur el-Din, excepto el alminar que fue erigido entre los años 1090 y 1092 por el sultán Seleucida Tutush. Como las mujeres tienen que tener tapados el cuerpo y la cabeza, para poder ingresar a la mezquita deben ponerse una especie de jilaba, como las que usan las musulmanas. Como ya dijimos, fue construida sobre los restos de un templo romano y de una iglesia bizantina. Esta fue construida por Santa Elena, la madre de Constantino el Grande. En 1169 un incendio la destruyó completamente. Fue reconstruida por Nur el-Din, quien le incorporó el minarete, y saqueada durante la invasión de los mongoles en 1260. Después incendios y terremotos dañaron totalmente el edificio, y desde el 2005 la mezquita luce nuevamente en todo su esplendor. Tienen la forma abovedada, arcos hacen cruces entre sí. Otro elemento importante en esta mezquita, realmente el minarete que se eleva 46 metros, está compuesto de 5 pisos, se separa un piso al otro en una escritura en árabe. Las dos primeras de arriba y las dos primeras de abajo son del estilo cúfico, mientras del medio del estilo tercio. El piso pavimentado en el siglo XVI de nuestra era en la forma geométrica, el más complejo a la puerta de la capilla. La mezquita está conformada a semejanza de la gran mezquita de Damasco. En el interior, como en la iglesia bizantina, tenemos una nave central y 2 laterales. Allí vemos a musulmanes leyendo el Corán. En esta amplia sala de oraciones se encuentra también el santuario del profeta Zacarías, que fue venerado igualmente por cristianos y musulmanes, donde está constatado que descansan sus restos que sorprendentemente no fueron destruidos por los incendios. Recordemos que Zacarías fue el padre de San Juan Bautista.
A la derecha se encuentra el mihrab, que indica la dirección de la Meca. Y a su lado el mimbar, que está realizado en el siglo XII con madera de ébano. Había dos mimbar iguales, este y otro en Jerusalén, en la mezquita de Aqsa. En lo alto, el lugar destinado a las mujeres. La fecha y el horario de las 5 llamadas al día. Y terminamos nuestra visita a la gran mezquita de Alepo. Y de aquí nos dirigimos a almorzar y lo haremos en el barrio armenio. El barrio armenio, también conocido como barrio cristiano, se construyó en el siglo XV fuera de las murallas para escapar de las invasiones mongolas. En las laberínticas y estrechas calles de Alepo hay que convivir con el tránsito vehicular. Aquí se aglutinan principales hoteles y restaurantes típicos, donde está la deliciosa gastronomía local, y también se encuentra la catedral armenia que se erigió en homenaje a las víctimas. Como podemos apreciar con lo laberíntico de las calles, es muy fácil de perderse, por lo que no podemos distraernos y alejarnos demasiado del guía. Y llegamos a la iglesia maronita de rito oriental, fundada por San Marón a fines del siglo XIV, con sus dos torres y la antigua escultura al frente. Y llegamos a un típico restaurante donde vamos a comer. Luego de almorzar, retomamos el viaje. Desde Alepo partimos rumbo a Hama para conocer las famosas norias, pero previamente pasaremos por algunas de las ciudades muertas. Partimos y la primera ciudad muerta que visitamos es Serhilla. Serhilla es la más extensa y con más edificios conservados. Las ciudades muertas son un conjunto de más de 700 ciudades que fueron abandonadas en muy poco espacio-tiempo entre los siglos V y VI, por una causa que aún permanece oculta. Aquí tenemos una vivienda residencial de una planta. El misterio de por qué fueron abandonadas acrecienta las sensaciones que causa pasear entre sus ruinas, porque da la impresión de que sus habitantes se fueron de un día para otro. Esto fue una fábrica de aceite. Algunas teorías sostienen que eran poblaciones resultado de la prosperidad de los campesinos que se beneficiaron de un comercio internacional de aceite de oliva en el final de la antigüedad. Y esta otra es una vivienda de 2 plantas. Vemos que tenía una gran fachada bastante trabajada en la piedra. Pasamos al interior de la vivienda. Aquí vemos la parte estructural.
La planta alta era sostenida por estos inmensos arcos de piedra. El arco era atravesado por vigas que iban de pared a pared. Allá podemos ver uno de los huecos donde apoyaban estas vigas. Todas las iglesias bizantinas, la mayoría tenían 3 ventanas, que es el Padre Nuestro y el Espíritu Santo. O la tienen en la parte posterior o la tienen las 3 juntas. Pero esta era la nave mayor. En suma, eran ciudades bizantinas cristiano-romanas que prosperaron por estar situadas a lo largo de las rutas comerciales importantes en el Imperio Bizantino. Fueron posiblemente abandonadas cuando la zona fue conquistada por los árabes y las rutas comerciales cambiaron su rumbo. Esta era la taberna de la ciudad. Ingresamos al interior de la taberna. Y aquí vemos los huecos donde se apoyaban las vigas que sostenían el entrepiso. Estas son las termas, donde se bañaban. Ya vamos a entrar allá adentro. Nosotros estamos parados sobre los tanques de agua de las termas. Y allí vemos nuevamente la taberna. Los saltos, cuidado con la cabeza. Recorremos el interior de las termas. Estos eran baños. Estas ciudades son un tesoro para los arqueólogos e historiadores, ya que cuentan incluso con sus propias catedrales. Hay casas con ventanas arqueadas que parecen haber sido de la clase noble de la época, y todo se ve como si los habitantes hubieran desaparecido por arte de magia y solo quedaran sus ciudades como recuerdo de un tiempo mejor. Y llegamos al cementerio. Como vemos, las tumbas tienen sus crismones. Las más importantes tenían 3 crismones. Después de visitar estas ciudades muertas, nos dirigimos hacia Apamea, que es una antigua ciudad romana situada en el fértil valle de Orontes. Esta ciudad, que en su esplendor llegó a tener más de 500.000 de habitantes, es, según la Lonely Planet, la versión reducida de Palmira, pero hecha de granito gris. En un principio se la conoció como Parnaque, luego Alejandro Magno le puso Pella en honor al puerto de su padre en Macedonia, y por último Seleuco I Nicanor le puso Apamea, el nombre de su esposa persa. En los alrededores hay restos de unos antiguos baños y de una villa romana. Cardo Máximo aproximadamente tenía 2 kilómetros 300 metros de largo, con 2 secciones, con 2 decúmenos secundarios, que eran las transversales. Y a los lados tenía casas, tenía tiendas, tenía prostíbulos y tenía todo lo que puede tener una ciudad de hoy en día. Así eran el modelo de las casas romanas. Podemos admirar el eje principal, que está rodeado de columnas, el Cardo Máximo, que mide unos 2 kilómetros de largo, siendo de los más extensos del mundo romano. Existía lo que era un templo y luego fue construido en una mezquita durante el periodo de los musulmanes. Por acá pasaba una calle secundaria, por eso cambiaban por estos pilares cuadrados.
En el centro, la columna de la memoria. Y al lado de la columna estaban los prostíbulos. Este era el de las mujeres y este el de los hombres. Aquel pórtico es la entrada al Palacio de Zenón. Allá vemos la ciudadela de 1134 que sirvió a los árabes como punto de defensa durante las cruzadas. Parte de las murallas exteriores son del período mameluco. Acá tenemos otro tipo de columnas con el fuste acanalado en espiral. Estas son las ménsulas para colocar estatuas. Son de la época bizantina. Estamos en presencia de los restos del templo de Zeus. Fue desmantelado en el año 384 por orden del obispo Marcelo. Y con la vista de esta escritura realizada por los griegos, terminamos nuestra visita a Apamea. Retomamos nuestro itinerario rumbo a las norias de Jama, pero previamente paramos para almorzar. Bajamos hacia el restaurante. Una toma de todos nuestros compañeros de viaje. Terminado el almuerzo, nos dirigimos ya hacia las norias de Jama. Y ya estamos frente a las magníficas norias de Jama. Jama es conocida por sus ruidosas norias de madera a orillas del río Orontes que datan de la época romana. El agua era sacada del río, subiéndola hasta el acueducto que irrigaba toda la ciudad, desde donde se distribuía en canales menores que regaban los campos cercanos. Se construyeron hasta 30 gigantescas norias, de las que aún quedan solamente 17. En algunos casos superaban los 20 metros de diámetro. Las que quedaron siguen funcionando. El agua que recogen no se utiliza y sirve únicamente como monumento característico de la ciudad. Es curioso el fuerte ruido que produce el roce de la madera cuando las norias giran. Hay evidencias de que las primeras norias que se desarrollaron son del período bizantino. Ninguna de las norias de hoy proceden del período ayubí. Su construcción comenzó en el siglo XII y los mamelucos luego aumentaron la cantidad de norias en la ciudad. Una mujer con su hirab o velo, que significa en árabe ocultar a la vista. Este es el acueducto con que transportaban el agua. Dejamos atrás la tranquila ciudad de Jama, que tiene unos 300.000 habitantes y cuyo principal atractivo radica en sus antiguas, chirriantes y enormes norias situadas a orillas del río Orontes.
Y desde Hama nos dirigimos ahora hacia la ciudad de Homs. Ya estamos entrando a la provincia de Homs. Homs, que es la tercera ciudad en tamaño del país, se halla donde comienza la cadena montañosa que bordea la costa mediterránea. Vemos allí la comandancia de la provincia de Homs. Está situada a orillas del río Orontes y después del refinado de petróleo, su principal industria se basa en la fabricación de seda. Tiene una población de 600.000 habitantes y no conserva importantes restos de interés. Pero tiene la importancia de ser la ruta obligada para ir desde Damasco a Crac de los Caballeros, a Tartús, a Hama y a Alepo. En la antigüedad, Homs se denominó Emesa y pasó a la historia por sus relaciones con la dinastía Severia, la familia reinante en Roma a principios del siglo III. Julia Domna, una hija de un alto sacerdote de Emesa, se casó con un comandante de la Guardia Romana de la ciudad, que más tarde se convertiría en el emperador Septimio Severo, alrededor del 187 después de Cristo. Otra vez la estatua de su presidente, Bashar al-Assad. Lo primero que hacemos es instalarnos en nuestro hotel llamado Homs Grand. Entramos al hall de entrada y la recepción. Y esta es la habitación. A la mañana siguiente nos dirigimos hacia Malula, donde visitaremos el monasterio de Mar Musa, el de San Sergio y el convento de Santa Clara. Nuevamente vemos los árboles bandera, llamados así porque están inclinados debido al viento. A pesar de estar a 70 kilómetros de Damasco, aquí se encuentra la ciudad universitaria de Damasco. Malula se encuentra a 50 kilómetros de Damasco y a más de 1.500 metros de altura en dirección del Líbano, sobre los montes Kalamun, como si en realidad se tratara de una gigantesca colmena al borde del precipicio. Es una palabra aramea que significa la entrada. Esta definición posiblemente se refiere a la situación natural del pueblo con su ingreso por un desfiladero. Allá distinguimos el monasterio de Mar Musa el Abashi, es decir, San Moisés el Abisinio, perteneciente a la iglesia siro-católica. Ha sido repoblado por una comunidad de monjes sirios. Fue fundado en la primera mitad del siglo VI, probablemente por el monje etíope Mar Musa el Abashi, perteneciente al monasterio de San Jacobo el Interciso de Cará, que fue martirizado durante la reacción ortodoxa contra los monofistas bajo el emperador bizantino Justino. Utilizó un torreón romano abandonado, erigido para la defensa del límite de Palmira. Los otros dos edificios son construcciones nuevas. A la derecha las habitaciones para los hombres que ven aquí para meditar. Por la izquierda, habitaciones de mujeres que hace mucho tiempo que no están por aquí. Hay una sala para reuniones, conferencias, hay una capilla para rezar y donde se quedan también las personas que vienen aquí para hacer retiros espirituales. Un funicular lleva hasta la cumbre de la montaña, ya que del otro lado hay otras edificaciones. Debido a la gran altura, algunos decidimos quedarnos abajo. Aquí tenemos una maqueta del monasterio. El lugar más interesante es sin duda la capilla, un edificio cuadrado de 10 metros de lado con 3 naves, la central rematado en ábside semicircular. Esta es la puerta de entrada a la capilla.
Guarda numerosas reliquias de su antiguo esplendor y son las pinturas murales sobrepuestas. Representan escenas evangélicas. Esa es la cocina. Allá está el comedor. Arriba se encuentra el comedor de invierno. Y el último piso es para los dormitorios. Y esta es la terraza. Como hay un sacerdote ortodoxo, le solicitamos que nos diga una oración en arameo. أبو نحت بشمو لشتكتش إشمخ إثيلي مالكوثخ التشيب مشيشخ أخت بشمو خيط على را عباح لحمح إخليوما وغفر ليح طيوثح أخت ما نحن غوفر من بعضنا لشتقتلين نحب شغربثة بس نجن نحب شيذا آمين. Ok, grazie. Y con la vista de la maqueta damos por finalizada nuestra excursión hacia el monasterio del Mar Musa. Dejamos atrás el monasterio y pasamos por un pueblo llamado Yabrut. Y nos dirigimos ahora hacia el monasterio de San Sergio y San Baco. Y llegamos al monasterio que junto con su iglesia fue construido en el primer cuarto del siglo IV en honor de los dos santos mártires, Sergio y Baco, de origen sirio. Eran habitantes de la ciudad conocida actualmente con el nombre de Rufasa y oficiales del ejército romano. Rehusando negar su fe cristiana y sacrificar a los dioses paganos, estos santos fueron martirizados en el año 297 bajo el emperador Maximiliano en Ruzafa, ciudad conocida en época bizantina con el nombre de Sergiópolis, que significa la ciudad de Sergio, porque custodiaba las reliquias del santo guardadas en la catedral. Entre los años 313 y 325, los habitantes cristianos que habitaban en las cuevas demolieron el templo pagano consagrado a Apolo para construir aquí el monasterio y la iglesia de San Sergio y San Baco. Un sacerdote de la iglesia ortodoxa va a rezar un Padre Nuestro en arameo. ¿Vale? Sì? أبحت بشمو يتشكت ششمخ يثيلي ملكخ يثكت بعيني اخمل بشمو خيط على رعب أبليح لحمح أخل يومح اغفر ليح تيوثح اخمل نغفر التبخت عن بينح ولوفش تخلينا بجغر بيوثح بيس حس لنا حمشينا آمين. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias. Qué lindo. Aquí tenemos la planta de una de las iglesias más antiguas, no solo de Siria, sino de todo el mundo. Estos tres iconos pertenecen al iconostasio de la iglesia, pintados por el famoso iconógrafo Miguel de Creta en 1813.
Y dos íconos raros, posiblemente de arte polaca del siglo XVII, fueron donados por el general Anders, quien después de la liberación de 1943 transcurrió algún tiempo en el hospital del monasterio. Aquí tenemos a Cristo, Rey de Reyes, San Juan Bautista, sentado y sonriente con las piernas cruzadas, como queriendo significar su satisfacción por haber llevado a cabo su misión de precursor. Este es el ícono de Theotokos, la Madre de Dios. Según la antigua tradición, este ícono sería una copia del original pintado por San Lucas el Evangelista. Este es un ícono doble, la parte superior Cristo crucificado y la Santísima Virgen y el apóstol Juan. En la mitad inferior, la Última Cena, con la mesa en forma semicircular como la del altar central de la iglesia. Hay que agacharse. Nos dirigimos ahora hacia el convento de Santa Tecla. En el camino atravesamos numerosas cuevas naturales y antiguas cavernas. Arribamos y nos dirigimos ahora hacia el desfiladero para poder llegar al convento de Santa Tecla. El estrecho desfiladero, en árabe fax, es una hendidura que divide la montaña en dos, formando una pintoresca garganta. Las creencias populares la relacionan a la historia de la primera mártir cristiana, Santa Tecla. Convertida del paganismo gracias a la predicación de San Pablo, el apóstol de los gentiles, fue perseguida por sus mismos familiares y seguida por los soldados del gobernador romano que querían matarla. En su huida se encontró improvisadamente delante de la montaña sin salida. Aquí suplicó a Dios, quien para salvarla hizo una hendidura profunda en la roca donde Tecla encontró refugio. Y aquí se construyó en memoria de esta grande santa del primer siglo un convento que pertenece a la comunidad griego-ortodoxa. Aquí estamos en presencia de numerosas grutas naturales y cavernas muy antiguas. Algunas son obras de la naturaleza, pero la mayoría han sido excavadas en la roca y adaptadas como habitación humana. Una de las más famosas es la conocida con el nombre de Gruta del Sacerdote José, adornada con figuras esculpidas en la roca. Tiene una hermosa inscripción del año 175 que dice: «Esta gruta ha sido excavada por Filipone para que sirva como lugar de culto». Luego fue transformada desde tiempo inmemorial en un santuario cristiano. Allí vemos la estatua de Santa Tecla. Se encuentra junto a la cueva en la que, según la tradición, vivía la santa y en la que reposan sus restos. Unos troncos de árboles con unos nudos casi gigantes. Y llegamos al convento de Santa Tecla, que es el único lugar de interés o de visita de todo el pueblo de Malula. El convento en sí es un edificio moderno que tiene mucho menos interés que el de San Sergio y está muy restaurado. Cuenta con un orfanato que acoge a todos los chicos huérfanos de la zona y de otros lugares. En la planta superior, la estatua de Santa Tecla.
Y esta es la habitación donde se guardan los recuerdos de la santa. Y allá vemos la población de Malula. Ya dijimos que es una palabra aramea que significa la entrada. Se encuentra a unos 50 kilómetros al noreste de Damasco, en la región montañosa de Calamón. Sus pintorescas casas, apretujadas las unas contra las otras, van bajando como peldaños desde lo alto de la montaña hasta la llanura, cubriendo así su ladera meridional hasta llegar al valle. Terminada la visita de los monasterios del Mar de Musa y el de San Sergio y el convento de Santa Tecla, nos embarcamos nuevamente en nuestro bus y nos dirigimos hacia Damasco. Llegados a Damasco nos alojamos en el mismo hotel, el Carlton Damascus, pero en otra habitación, cuyas vistas son estas. Al día siguiente nos embarcamos rumbo a la frontera con el Líbano, terminando el recorrido así por la República Árabe de Siria. En el trayecto renace nuevamente el conflicto con el equipaje que, amontonado detrás del último asiento, se cae sobre los compañeros que viajan al fondo. Acomodadas las valijas, seguimos viaje rumbo a la República del Líbano.